Ahora todos, listos para otra inversión profunda. Por supuesto. Siempre listo para explorar los rincones más oscuros del heavy metal. Hoy nos adentramos en el mundo de una banda que quizás no sea un nombre familiar para todos, pero créanme, merecen ser descubiertos. Estamos hablando de Tank. Tank, una banda que se forjó en el crisol de la New Wave of British Heavy Metal a principios de los 80. Tenían esa energía cruda y salvaje que definió la época, pero por alguna razón nunca alcanzaron la misma estratosfera de fama que algunos de sus contemporáneos. Exacto. Ese es el enigma que vamos a desentrañar hoy, la gloria y la tragedia de esta leyenda de la NWEHM. Y para guiarnos en este viaje tenemos un guión de podcast súper detallado titulado Tank, la gloria y la tragedia de una leyenda de la NWOHM. Un título que lo dice todo, ¿no? Totalmente. Así que, listos para sumergirnos en la historia del heavy metal británico. Vamos a ello. Para entender a Tank, tenemos que retroceder a la Gran Bretaña de principios de los 80. La escena musical era un hervidero, el punk había allanado el camino, y una nueva ola de bandas estaba lista para tomar el relevo subiendo el volumen y la agresividad. Una época de cambio de revolución musical. Y en medio de todo este caos nace Tank. Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El líder y fundador Al G. Ward no era precisamente un metalero de toda la vida. De hecho, venía del mundo del punk, era el ex bajista de Tadam. Espera, de Dan, los de New Rose, uno de los primeros himnos punk. Es un cambio bastante radical, ¿no? Sin duda. Y esa influencia punk se puede escuchar en el sonido de Tank. Tenían la fuerza bruta y la actitud desafiante de Motorhead, pero también había un filo melódico, una sensibilidad que los diferenciaba. Como si hubieran tomado la energía del punk y la hubieran forjado en acero, ¿no? Esa es la imagen perfecta. Y esa mezcla única irrumpió en la escena en 1982 con su álbum debut Filth Hounds of Hades. Ya solo el título te da una idea de lo que te espera. Un clásico del heavy metal sin duda. ¿Cuáles eran algunas de las canciones más destacadas de ese álbum? Tengo que saber cómo sonaba ese primer asalto sónico. Filth Hounds of Hades es un disco esencial para cualquier fan del metal. Tienes temas como Shell Shock, que te golpea de frente con su energía implacable, y luego está Turn Your Head Around, con sus riffs contagiosos y un estribillo que se te queda grabado en la cabeza. Caos controlado. Exactamente. Y la crítica se volvió loca. Incluso Kerrang, que eran conocidos por ser bastante duros con las bandas, les dio su aprobación. Eso ya dice mucho. Filth Hounds of Hades fue aclamado como un clásico instantáneo, consolidando el estatus de Tank como una fuerza mayor en la NWEHM. Entonces tenemos un debut explosivo, aclamación de la crítica, un sonido único. Parecía que estaban en camino al estrellato. ¿Qué pasó después? Ahí es donde la historia se complica un poco, donde la tragedia de nuestra leyenda comienza a asomar. Los siguientes dos álbumes de Tank Power of the Hunter y This Means War, aunque musicalmente potentes, empezaron a mostrar algunas grietas. Conflictos internos, diferencias creativas. Esas cosas pueden destruir una banda. Fue contarnos un poco más sobre cómo evolucionó su sonido en estos álbumes. ¿Se mantuvieron fieles a sus raíces punk? Bueno, en 1984 los hermanos Brabs, Mark y Peter, decidieron dejar Tank. Y esto no fue solo un cambio de formación, fue una pérdida de esa química, de esa energía que los hacía tan especiales. Una pérdida irreparable, ¿no? Sin duda. Y sí, mientras que Power of the Hunter mantenía esa crudeza punk, This Means War, tenía un sonido un poco más pulido, quizás buscando un atractivo más comercial. Claro, perder miembros claves siempre es difícil. Y la escena musical también estaba cambiando, el heavy metal estaba evolucionando. Debió ser difícil para Tank navegar por el resto de los 80. Lo fue. Pero lo que admiro de Tank es que nunca se rindieron. Continuaron lanzando álbumes incluso cuando el panorama musical cambió drásticamente en los 90, con la llegada del grunge y el rock alternativo. Tiempos difíciles para el heavy metal clásico. Pero Tank se mantuvo fiel a sus raíces. ¿Cómo se adaptaron a estos cambios sin perder su esencia? Esa es la clave, ¿no? Y aunque puede que no estuvieran en la cima de las listas en Estados Unidos o Reino Unido, cultivaron un público fiel en Europa y Japón. Un seguimiento dedicado, ¿eh? Absolutamente. Y esto dice mucho de su atractivo del poder de mantenerse fiel a su sonido. Entonces, aunque no estaban bajo los focos, Tank seguía luchando en la escena underground, ganando corazones y mentes metaleras. Me encanta eso. ¿Qué álbumes de esta época destacarías? Still at War, del 2002, es un gran ejemplo de su perseverancia. Un álbum potente que demuestra que Tank seguía en la lucha. Y justo cuando parecía que estaban resurgiendo, llegamos a un capítulo agridulce, su intento de regreso en la década de 2000. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. De nuevo. Exacto. Tuvieron la oportunidad de conectar con una nueva generación de fans del metal, pero las tensiones internas, especialmente entre Al G. Ward y algunos de los nuevos miembros, causaron una ruptura. Terminamos con dos formaciones de Tank paralelas, cada una reclamando ser la verdadera Tank. Dos Tanks, como una guerra civil dentro de la banda. Increíble.
¿Puedes contarnos un poco más sobre las diferencias musicales entre estas dos formaciones? ¿Ambas se mantuvieron fieles al sonido clásico de Tank o alguna se aventuró en nuevos territorios? Esencialmente, sí. Y como te puedes imaginar, esta división contribuyó a su capítulo final. En cuanto a las diferencias musicales, la formación liderada por Al G. Ward quería preservar la crudeza y la esencia de los primeros trabajos de Tank, una especie de vuelta a las raíces. Los puristas. Exacto. Y la formación liderada por Tucker y Evans incorporó algunos elementos más modernos, quizás, para atraer a un público más amplio. Los innovadores. Se podría decir así. Y esta dualidad, esta lucha por el alma de Tank, añade otra capa de complejidad a su ya de por sí tumultuosa historia. Una historia llena de altibajos, de triunfos y tragedias. Pero antes de adentrarnos en el legado de Tank, creo que es hora de una pausa. Dos versiones de Tank, cada una con su propia visión. Una situación bastante única, ¿no? Sin duda. Pero volviendo a la música en sí, ¿qué hacía que una canción de Tank fuera tan distintiva? ¿Qué los diferenciaba de otras bandas de la NWA y etc.? Si diseccionamos una canción de Tank, encontraríamos algunos elementos clave. Primero, esos riffs implacables, pesados, contundentes. No tenían miedo de ser agresivos, de golpearte con un muro de sonido. Como Tank, literalmente. Exactamente. Piensan Motorhead, pero con un toque más melódico. Y luego está la voz de Al G. Ward, cruda, casi gutural a veces, pero también capaz de una melodía sorprendente. No era un cantante técnicamente perfecto, pero tenía una intensidad, una emoción visceral que se transmitía en cada nota. Esa crudeza, esa autenticidad es lo que a menudo define a las grandes bandas de heavy metal. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la técnica, Tanga usaba mucha distorsión y efectos de eco en las guitarras para crear ese sonido denso y potente. La batería era contundente y directa, sin florituras, manteniendo el ritmo frenético. Una apisonadora sónica. Sin duda. Y no podemos olvidar las letras. Tank a menudo exploraba temas de guerra, rebelión y crítica social. Sus palabras tenían una oscuridad, un filo que reflejaba la pesadez de su música. Así que era algo más que música para mover la cabeza. Exactamente. Había sustancia, había algo en lo que pensar, incluso mientras esos riffs te golpeaban en el pecho. Imaginemos que alguien está escuchando esta inmersión profunda, totalmente enganchado a la historia de Tank, y quiere experimentar esa potencia bruta por sí mismo. ¿Por dónde debería empezar? ¿Cuáles son esos álbumes esenciales de Tank que ningún metalero debería perderse? Fieldhounds of Hades es obligatorio. Es su debut y en muchos sentidos su obra maestra. Captura a la perfección la energía cruda de la escena NWA temprana. El punto de partida perfecto. ¿Y qué más añadirías a la lista? Su segundo álbum, Power of the Hunter, también es excelente. Se basa en los cimientos de Fieldhounds y muestra aún más su talento para componer. De acuerdo, dos clásicos para empezar. Pero para aquellos que quieran profundizar un poco más, explorar la evolución de Tank a lo largo del tiempo, ¿cuáles son algunas joyas ocultas en su discografía? This Means War, de 1983. A menudo se pasa por alto, pero es un álbum sólido en el que experimentan un poco más con su sonido. ¿Experimentando en qué sentido? ¿Qué lo hace diferente? Hay un toque más pulido en algunos de los temas, un poco más de melodía, quizás un guiño al cambiante panorama musical de la época. ¿Crees que eso alienó a algunos de sus fans originales o amplió su base? Es difícil saberlo con certeza. Es posible que algunos fans de la primera hora se sintieran un poco decepcionados, pero creo que también les ganó nuevos seguidores que buscaban algo un poco más accesible. Interesante. Así que, manteniéndose fieles a su sonido principal, no tenían miedo de evolucionar un poco. Y no olvidemos los álbumes de las dos formaciones paralelas, ¿verdad? Ton Panzer para los puristas y War Machine, o Valley of Tears, para aquellos que buscan algo más moderno. Exactamente. Y para una muestra de su trabajo posterior recomendaría Still at War, lanzado en 2002. Demuestra que incluso después de todos los cambios de formación y los vaivienes de la industria, Tank seguía teniendo esa llama encendida. Un testimonio de su resistencia, sin duda. Así que tenemos una buena lista de reproducción para cualquiera que quiera explorar el mundo de Tank. Pero tengo que preguntar, ¿qué hay de esas dos formaciones paralelas que surgieron en la década de 2000? ¿Alguna de ellas publicó algún álbum notable? Sí, la versión de Tank de Al G. Ward lanzó un álbum llamado Sturmpanzer en 2012, que es en gran medida una vuelta a su sonido clásico y crudo. Para los puristas. Exactamente. Y la formación de Tucker Evans también lanzó algunos álbumes como War Machine en 2010 y Valley of Tears en 2015. Su sonido es un poco más moderno, con un mayor énfasis en la melodía, pero aún conserva esa agresión esencial de Tank. Así que incluso en sus últimos años, con la banda dividida en dos, seguían publicando música luchando por el heavy metal. Es algo inspirador, ¿no? Lo es. Habla de su dedicación, su pasión y su negativa a dejar que el legado de Tank se desvaneciera. Entonces hemos cubierto sus orígenes, su música, sus luchas, su legado. Ha sido un viaje salvaje a través de la historia de una banda que, aunque no siempre estuvo en el centro de atención, dejó una marca innegable en el heavy metal. Pero antes de terminar, quiero volver a esa pregunta que planteamos antes.
¿Qué pasaría si Tank hubiera alcanzado el éxito mundial al que parecen estar destinados? ¿Cómo sería diferente la historia del metal? Esa es una pregunta que podría generar horas de debate entre los metaleros. Es imposible saberlo con certeza, por supuesto, pero creo que el impacto de Tank habría sido aún mayor. Podrían haber sido un puente entre la energía cruda de la NWOHM y el metal más melódico y comercialmente exitoso que surgió a finales de los 80 y principios de los 90. Es como si fueran un eslabón perdido en la evolución del heavy metal. Quizás. Y su actitud intransigente, su negativa a seguir las reglas, podría haber inspirado a aún más bandas a mantenerse fieles a sus raíces, a ampliar los límites de lo que podía ser el heavy metal. Es una idea tentadora. Y aunque no podemos reescribir la historia, todavía podemos apreciar la música que dejaron atrás, el legado que forjaron. Absolutamente. Su historia es un recordatorio de que incluso ante la adversidad, incluso cuando el mundo parece moverse en una dirección diferente, la verdadera pasión y la dedicación pueden crear algo realmente especial. Y a veces eso es más que suficiente. Pero hay algo que me intriga. ¿Cómo crees que se percibe a Tank en la escena actual del heavy metal? ¿Se les considera una influencia para las bandas más jóvenes? Esa es una pregunta interesante. Creo que Tank definitivamente tiene un estatus de culto entre los fans del heavy metal más underground. Su influencia se puede escuchar en muchas bandas que surgieron después, especialmente en aquellas que mezclan punk y metal. Sin embargo, creo que aún no han recibido el reconocimiento que merecen por su contribución al género. Es cierto, su nombre no suele aparecer en las mismas conversaciones que otros gigantes de la NWHM. ¿Crees que esto se debe a su falta de éxito comercial o hay otros factores en juego? Podría ser una combinación de ambos. Su falta de éxito comercial sin duda jugó un papel importante. Además, las divisiones internas y la posterior separación de la banda también pueden haber contribuido a que se les olvidara un poco. Es una pena porque su música es tan potente y relevante hoy como lo era en los 80. Totalmente de acuerdo. A veces el destino puede ser cruel con las bandas que se atreven a ser diferentes, a romper las reglas. Pero al final lo que importa es la música, el legado que dejan atrás. Exactamente. Y en ese sentido, Tank tiene mucho de lo que enorgullecerse. Crearon una obra que sigue inspirando y emocionando a los fans del heavy metal de todo el mundo. Y eso nos devuelve a ti, querido oyente. Ahora que conoces la historia de Tank, la gloria y la tragedia que marcaron su trayectoria, te invitamos a descubrir su música por ti mismo. Sumérgete en Filth Hounds of Hades, déjate llevar por la energía de Shell Shock y Turn Your Head Around. Explora la evolución de su sonido en álbumes como The This Means War o Still at War. Y mientras escuchas, pregúntate, ¿qué habría pasado si Tank hubiera alcanzado la cima del éxito? ¿Cómo habría cambiado el panorama del heavy metal? Deja que la música de Tank te transporte a una época de rebeldía, de energía desatada, de pasión por el heavy metal en su forma más pura. Y con esa reflexión concluimos nuestra profunda inmersión en el mundo de Tank, la gloria y la tragedia de una leyenda de la NWOHM. Es una pena, sí, pero bueno, al final lo que cuenta es la música, ¿no? Totalmente. Y en el caso de Tank, esa música es poderosa. Su influencia se puede sentir en muchas bandas que vinieron después, especialmente en las que mezclan punk y metal. Ahí está la clave. Su legado sigue vivo aunque no hayan alcanzado la misma fama que otros. Exacto. Y creo que esa es una de las cosas que hace que su historia sea tan fascinante. Tank nos recuerda que el éxito no siempre se mide en ventas de discos o estadios llenos. A veces se trata de crear algo auténtico, algo que conecte con la gente a un nivel más profundo. Algo que deje una huella, una marca en la historia de la música. Totalmente de acuerdo. Tank nos enseñó que la pasión, la integridad, la dedicación a la música pueden crear algo realmente especial, incluso si el mundo no siempre se da cuenta en el momento. Y para ti como oyente, ¿qué te llevas de esta inmersión profunda en la historia de Tank? ¿Te ha inspirado su tenacidad? ¿Te ha dado ganas de explorar su música más a fondo? Personalmente me quedo con la idea de que a veces la verdadera gloria no está en la fama o la fortuna, sino en crear algo que realmente importe, algo que resuene con otros, que deje una marca duradera. Tank puede que no haya conquistado el mundo, pero conquistó los corazones de los verdaderos metaleros. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Su música sigue viva, su energía sigue ahí en cada riff, en cada grito, en cada golpe de batería. Así que ya sabes, si buscas una experiencia de heavy metal auténtica, cruda, sin concesiones, sumérgete en el mundo de Tank. Empieza por Filth Hounds of Hades, explora sus otros álbumes y déjate llevar por la fuerza de su música. Y quién sabe, quizás descubras tu nueva banda favorita. Exacto. Y al hacerlo, estarás manteniendo vivo el espíritu de Tank. Te asegurarás de que su legado siga resonando en la historia del heavy metal. Una banda que a pesar de las dificultades nunca se rindió. Una banda que se mantuvo fiel a su sonido, a su visión. Una banda que merece ser recordada. Y con eso damos por concluida nuestra inmersión profunda en el mundo de Tank, la gloria y la tragedia de una leyenda de la NWOHM. Hasta la próxima.